Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, tratando de explicar un poco qué es lo que ha ocurrido aquí en Bahía. Bueno, a priori decir que La Libertad Avanza en las elecciones provinciales y municipales aquí en Bahía Blanca fue claramente la ganadora. Pese a no ser el oficialismo, hoy Bahía Blanca, el municipio de Bahía Blanca está gobernado por el peronismo, por Federico Susbieles, un hombre que integra de hecho, la conducción nacional del Partido Justicialista, un hombre de Cristina Fernández, bueno, perdió por 16 puntos de diferencia con La Libertad Avanza. Es alrededor de 71.600 votos en la categoría de diputado provincial para La Libertad Avanza y 70.500 en la categoría de concejales. Esto es lo ocurrido en septiembre, contra 46.900, casi 47.000 votos de Fuerza Patria en la categoría provincial y 47.300 en la categoría de concejales. Los resultados en esta elección, ya en la nacional, celebrada en la víspera, fueron aún mayores en beneficio de La Libertad Avanza. Sacó 88.100 votos en Bahía Blanca, mientras que la Fuerza Patria quedó con 42.900, una diferencia muy, muy grande, más del doble entre uno y otro. Y aquí es donde, bueno, la gran duda o el gran interrogante que se hacen muchos que no viven en Bahía Blanca es, bueno, ¿qué es lo que pasó? Hasta ahora lo que ustedes saben es que Bahía Blanca, o que la mayoría del país sabe, es que Bahía Blanca sufrió una inundación terrible el 7 de marzo, eh, que tuvo 19 fallecidos por esa terrible inundación y que la nación prometió una ayuda que no se concretó hasta allí. Hay parte de verdad. En lo que es el fenómeno climático fue exactamente así. Fue una jornada trágica. Llovió en muy pocas horas lo que en nuestra ciudad llueve en un año. Y bueno, fue un desborde absoluto, no hubo forma de que el sistema de desagüe que tiene la ciudad, que está pegada al mar, pudiera reaccionar a tiempo como para evitar una inundación. A partir de allí, la respuesta de Javier Milei fue venir a la ciudad, hizo venir a sus ministros, hubo una rápida reacción del ejército también colaborando con vehículos y demás, y una serie de promesas. En primer lugar, lo que se prometió es que iba a haber un subsidio para todas las familias inundadas, mediante un mecanismo de inscripción virtual. Lo que dijo varias veces Javier Milei fue que no iba a haber manos intermedias entre la gente y el gobierno nacional. Se prometió una ayuda por domicilio afectado de 2 millones, que se podía extender a 3 millones de pesos en el caso de personas que hayan sufrido alguna afectación grave. Bueno, ahí viene la primera falencia. Si bien se pagó en gran medida ese subsidio, hubo más de 35.000 personas lo recibieron. Bueno, hubo alrededor de 2.000, las cifras van variando y son muy cambiantes, pero se calcula que entre 2.000 y 4.000 personas no pudieron acceder a ese subsidio, pese a que sufrieron la inundación de sus domicilios, porque no tenían forma de anotarse, ya que el mecanismo implicaba que tuvieran que dar el número del medidor de energía eléctrica. Nosotros tenemos aquí la empresa EDES, es la prestataria del servicio, la prestadora del servicio, y muchas personas o estaban colgadas a la luz directamente o no estaban en una situación regular, ya que compartían la luz con alguna otra propiedad dentro de un mismo terreno. Bueno, lo cierto es que por un motivo u por otro el sistema no se pudo adaptar a nivel central y mucha gente quedó afuera de ese subsidio que realmente les hubiera venido muy, muy bien. La segunda promesa que llegó por parte en este caso de Patricia Bullrich, fue que se iba a ayudar a las pymes, a los pequeños comercios e industrias de la ciudad. Esa ayuda nunca llegó en forma directa, en forma de subsidio. Y después se comprometió un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos que con posterioridad, primeramente se subejecutó y después en una segunda instancia directamente se recortó a la mitad a través de una resolución del gobierno. De un día para el otro dijeron, bueno,
La ayuda para Bahía Blanca no va a ser de 200.000 millones de pesos, va a ser de 100.000. A todo esto después se sumó el veto a una ayuda adicional que aprobó la legislatura, también por 200.000 millones de pesos. El argumento inicialmente había sido que esa ayuda ya se había dado. Así que bueno, no pudo prosperar esa ayuda. Y finalmente, diría ya como la frutilla de este postre, de actos fallidos del gobierno nacional para con Bahía Blanca fue que nos enteramos los bahienses que unos puentes que habían sido colocados en un canal que tiene Bahía Blanca, que fue destruido por la correntada el día de la inundación, bueno, el gobierno nacional dispuso que el ejército instalara allí puentes que se podían desmontar, puentes de hierro que se podían montar y desmontar rápidamente. Bueno, con cierta amargura nos enteramos los bahienses hace muy poco que no es que se los entregaron al municipio de Bahía Blanca para disponerlos hasta que pudieran salir de esta crisis, sino que el ejército se los alquila al municipio de Bahía Blanca. Estamos pagando alrededor de 17 millones de pesos por mes por estos puentes. Bueno, todo esto fue generando un combo de malestar, a ver, en mucha gente que tiene que ver con la falta de ayuda del gobierno nacional. Ahora bien, bueno, volvemos al punto inicial, ¿no? ¿Cómo se explica entonces estas victorias de la Libertad Avanza? Les sumo además si se quiere, anécdota. Nosotros cuando días después de asumir Javier Milei, en diciembre del 2023, tuvimos acá un fenómeno de tormenta con viento. Un año antes, un año y algunos meses más antes de esta inundación, un viento fenomenal que llegó a casi 180 kilómetros por hora. En ese temporal fallecieron 13 personas por el derrumbe de una pared en un club donde se celebraba un encuentro de patín. Y Javier Milei llegó hasta Bahía Blanca el día posterior, o en los días posteriores, y simplemente lo único que dijo es, yo confío en ustedes y sé que van a saber reponerse. Esa fue todo lo que hizo el gobierno nacional en esa circunstancia. Ya veníamos, por eso les digo, con eso, y luego vino, bueno, esta inundación donde, bueno, la ayuda llegó, fue mucho más importante que la primera vez, pero bueno, con estos problemas en el medio o recortes o ajustes. Vuelvo, reitero, al punto inicial, entonces, ¿cómo es que los bahienses apoyaron de esta manera a Javier Milei en los recientes comicios? Bueno, aquí hay varias cosas a considerar. En primer lugar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, al peronismo siempre le ha sido muy difícil en Bahía Blanca hacer pie. Hemos tenido pocos intendentes justicialistas, sí hemos tenido muchos intendentes radicales y cuando el radicalismo flaqueó, hemos tenido intendentes que han respondido al PRO, como Héctor Gay, un periodista que en su momento llegó a la Cámara de Diputados provincial y luego cumplió 2 periodos como intendente. Y en esta última elección, Federico Susbieles pudo llegar a la intendencia, pero si ustedes se fijan en los números van a ver que eso fue fruto básicamente de que el PRO y la Libertad Avanza en el 2023 dividieron votos aquí en Bahía Blanca. Ese electorado, yo no me animaría a decir antiperonista o antikirchnerista, pero sí un electorado que es reacio a votar al peronismo y que es mayoritario. Bueno, ese electorado se dividió. Muchos votaron a Oscar Lieberman, el referente indiscutido en nuestra ciudad de la Libertad Avanza y actual diputado provincial electo, ganó en las elecciones de este año. Y otro gran segmento se volcó por Nidia Moirano, una mujer del PRO, una dirigente del PRO, muy en línea con Patricia Bullrich. Es todo, fíjense cómo se van uniendo, ¿no? Todas las vertientes, cómo van confluyendo. Bueno, para esta elección, esta última elección, la Libertad Avanza y el PRO se unieron aquí en Bahía Blanca, se unieron en la provincia de Buenos Aires y bueno, así está el resultado, ¿no? A Bahía
Bahía le cuesta mucho al peronismo lograr que el bahiense vote peronistas, y allí es en gran medida cuando uno empieza a entender los resultados que se han dado. Bahía tiene una historia muy ligada a una concepción más radical, si se quiere, de la política, y siempre se ha volcado por otras alternativas que no sean el peronismo. Históricamente, reitero, más allá de que hemos tenido experiencias anteriores a la actual con intendentes justicialistas. También es justo mencionar que Bahía Blanca tiene una idiosincrasia muy distinta respecto del resto de la provincia de Buenos Aires. El bahiense no se siente identificado con el conurbano bonaerense. El medio más importante de Bahía Blanca, un diario que ya ha superado holgadamente los 100 años, actualmente su nombre comercial, su nombre de fantasía es La Nueva, pero fue fundado como La Nueva Provincia. La Nueva Provincia, para que ustedes se den una idea, era un concepto que indicaba que la provincia de Buenos Aires tenía que ser dividida, que no funcionaba tal como está, tal como la conocemos hoy, y que Bahía Blanca tenía que dejar de pertenecer a esa provincia de Buenos Aires para transformarse en capital de esa nueva provincia, una nueva provincia que esté más integrada con la Patagonia, que está mucho más identificada, o el bahiense más identificado con la Patagonia. Bahía Blanca estaba llamada a ser puerta y puerto del sur argentino, así era como la soñaban hace más de 100 años. Y reitero, poco tiene que ver esa bahía, en casi nada se identifica esa Bahía Blanca y el bahiense con las realidades del conurbano, las realidades del norte de la provincia. Tal vez allí haya que encontrar un poco también, ¿no? En parte, esta cuestión tan reacia del bahiense a votar al peronismo. Y después hay cuestiones fácticas también que que son relevantes. En Bahía, desde hace muchísimo tiempo, arrastramos problemas estructurales muy graves eh, que hacen que el bahiense también tenga mucho que reprocharle a los sucesivos gobiernos peronistas que se han ido dando en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof ha sido el gobernador que tal vez más ha invertido en obras públicas en Bahía Blanca en materia de agua y cloacas, que son los dos grandísimos y enormes problemas que tenemos. Así todo no alcanza, porque venimos de décadas de desinversión, una ciudad que en verano sufre muchísimo la falta de agua y que actualmente está sufriendo enormes problemas en su sistema de desagües cloacales. Lejos el bahiense está tan harto de esta situación, tan saturado, que prácticamente no reconoce los avances que se han hecho en esta materia, no los identifica, o por lo menos no logran volcar la balanza en favor de una visión más benigna del gobernador, sino todo lo contrario, ¿no? El bahiense está tan harto de tener que soportar la falta de agua y los desbordes cloacales, las roturas de calles por las pinchaduras de caños de agua, las pérdidas enormes de litros y litros de agua en las calles, que ya hay como una sensación de hartazgo muy grande y que genera una bronca enorme hacia el gobernador, hacia ese poder central que el bahiense no siente que no le está devolviendo lo que Bahía Blanca le envía en cuanto a recursos. Nosotros contamos con mucha infraestructura provincial. Tenemos en la provincia de Buenos Aires hay 2 hospitales interzonales, uno queda en la ciudad de La Plata, el otro queda aquí en Bahía Blanca. El hospital Dr. José Pena es un hospital enorme, pero también tiene múltiples problemas fruto de años de desinversión, más allá de ser el hospital de referencia para una enorme región del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todas estas cuestiones, el estado de las rutas provinciales que llegan a Bahía Blanca, han generado que el bahiense también tenga mucho para reprocharle a ese peronismo que se ha hecho hegemónico en el control de la provincia de Buenos Aires, salvo por algún breve periodo de gobernación como el de María Eugenia Vidal. Allí también hay que entender un poco por qué el bahiense en estas elecciones recientes, bueno, se ha volcado, yo diría en forma masiva,
a apoyar a Javier Milei. Más allá de eso, más allá de todo esto que puedo decir, a ver, son simples conjeturas, es muy difícil meterse en la cabeza de cada uno de los bahienses y explicar claramente por qué Milei, con la falta de interés que ha demostrado por eh, por los problemas que hemos tenido los bahienses, el bahiense así todo lo ha seguido respaldando. Pero bueno, en gran medida uno tiene argumentos también como para entender en parte por qué ese voto también se ha ido a la Libertad Avanza y no al peronismo. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.